Un año después de que mi marido se fue, contraté una empresa para remodelar el viejo galpón donde él pasaba las noches. Acababa de llegar a la iglesia cuando el constructor me llamó y dijo: «Señora, necesito que venga urgente, pero no venga sola, traiga a sus hijos». Cuando llegué y vi lo que había encontrado, mi corazón casi se detiene, porque ese galpón que mi esposo decía usar para sus herramientas y proyectos personales escondía algo que cambiaría todo lo que yo creía saber sobre los últimos 20 años de mi vida. Lo que encontramos entre esas paredes desgastadas no eran recuerdos de un hombre trabajador como siempre pensé, sino la evidencia irrefutable de una doble vida tan elaborada que me hizo cuestionar cada momento, cada palabra, cada promesa que compartimos. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Cuando el constructor abrió esa puerta oxidada del galpón, cuando vi las cajas perfectamente organizadas, las fotografías, los recibos, los calendarios marcados con fechas que yo no reconocía, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mi hijo mayor, Ricardo, tuvo que sostenerme porque literalmente mis piernas dejaron de responder. Mi hija Sofía se llevó las manos a la boca y comenzó a llorar. Y yo solo podía mirar esas paredes llenas de una vida completa que existió paralela a la nuestra, una vida de la que no sabía absolutamente nada. Mi nombre es Guadalupe, pero todos me dicen Lupita. Tengo 68 años y durante 42 de ellos estuve casada con Roberto Morales. 42 años que ahora siento como una mentira gigantesca que se tragó mi existencia. Nos conocimos cuando yo tenía 23 años, en un baile del pueblo durante las fiestas patronales. Él era guapo, trabajador, con esa sonrisa que te hacía sentir que eras la única mujer en el mundo. Me enamoré como se enamoran las jóvenes, con todo el corazón, sin reservas, sin dudas. Nos casamos 6 meses después en la iglesia de San Miguel, con toda mi familia presente, con mariachis y un vestido blanco que mi madre había bordado a mano durante 3 meses. Los primeros años fueron buenos, o al menos eso creía yo. Roberto trabajaba en la construcción y yo cuidaba nuestra casa. Cuando nació Ricardo, sentí que mi vida estaba completa. 2 años después llegó Sofía y luego Daniela, mi bebé. 3 hijos hermosos que se convirtieron en el centro de mi universo. Yo me dediqué a ellos completamente, como se esperaba, como me habían enseñado. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno y el almuerzo de Roberto, para tener todo listo antes de que los niños despertaran. Lavaba la ropa a mano porque no teníamos lavadora durante años. Cosía su ropa cuando se rompía, estiraba cada peso que entraba a la casa para que alcanzara para todo. Roberto empezó a construir ese galpón cuando llevábamos unos 10 años de casados. Dijo que necesitaba un espacio para sus herramientas, para hacer trabajos extras los fines de semana y ganar un dinero adicional. Yo lo apoyé completamente como siempre hacía. Incluso le llevaba limonada y tacos cuando pasaba horas allí. Él siempre cerraba con llave cuando salía. Decía que tenía herramientas caras y no quería que se perdieran. Nunca sospeché nada. ¿Por qué habría de hacerlo? Era mi esposo, el padre de mis hijos, el hombre con quien compartía mi cama cada noche. Con el tiempo, Roberto comenzó a pasar más y más tiempo en ese galpón. Los fines de semana completos, algunas noches entre semana después del trabajo. Decía que tenía proyectos importantes, que estaba haciendo muebles para vender, que necesitaba concentración. Yo le creía. Siempre le creí, cuando los niños preguntaban por qué papá no pasaba tiempo con ellos. Yo los defendía diciendo que estaba trabajando duro por nosotros, que lo hacía por la familia. Qué tonta fui, qué increíblemente tonta y ciega. Los años pasaron y yo seguí siendo la esposa perfecta. Nunca le reclamé, nunca le cuestioné sus ausencias, nunca invadí su espacio privado en el galpón. Criamos a nuestros hijos. Vimos crecer a nuestros nietos. Celebramos aniversarios, navidades, cumpleaños. Toda una vida que ahora se siente como una obra de teatro
donde yo era la única que no sabía que estaba actuando. Roberto falleció hace un año de un infarto fulminante. Murió una tarde de domingo, precisamente saliendo de ese maldito galpón. Los paramédicos dijeron que fue instantáneo, que no sufrió. Yo lloré durante meses, me vestí de negro, recé rosarios, extrañé al hombre que creí que era mi compañero de vida. Mis hijos me apoyaron durante el duelo. Ricardo insistía en que vendiera la casa y me fuera a vivir con él y su familia. Sofía quería que viajáramos juntas, que conociera el mar, que viviera un poco después de tantos años de sacrificio, pero yo me aferraba a esa casa, a los recuerdos, a la vida que habíamos construido. Pasaba horas mirando fotografías, tocando la ropa de Roberto que aún conservaba su olor, hablándole como si todavía estuviera allí. ¡Qué ironía tan amarga! Estaba llorando a un fantasma, a una ilusión, a un hombre que nunca existió de la forma que yo creía. Fue Daniela quien sugirió que hiciera algo con el galpón. Dijo que podía convertirlo en un pequeño negocio, tal vez rentar el espacio o transformarlo en un taller para mis bordados. A mí me gustó la idea. Pensé que sería una forma de honrar la memoria de Roberto, de usar ese espacio que él tanto cuidaba para algo productivo. Contraté a don Esteban, un constructor del pueblo que tenía buena reputación. Le di las llaves que encontré entre las pertenencias de Roberto y le pedí que evaluara qué se necesitaba hacer. Don Esteban comenzó el trabajo un lunes por la mañana. Yo había ido a la iglesia como hacía cada semana, a prender una veladora por el alma de Roberto, a rezar por mis hijos, a pedirle a la Virgen que me diera fuerzas para seguir adelante. Estaba exactamente frente al altar de la Virgen de Guadalupe cuando mi teléfono sonó. Era don Esteban, y su voz sonaba extraña, tensa, casi asustada. Me dijo que necesitaba que fuera inmediatamente, pero que no fuera sola, que llevara a mis hijos. El tono de su voz me heló la sangre. Le pregunté qué pasaba, pero él solo repitió que fuera rápido y que no fuera sola. Llamé a Ricardo con las manos temblando. Él estaba en su trabajo, pero cuando escuchó la urgencia en mi voz, dijo que saldría de inmediato. Llamé a Sofía. Ella estaba más cerca y llegó primero. Daniela estaba en otra ciudad, pero le pedí que viniera apenas pudiera. El camino de regreso a la casa se sintió eterno. Sofía manejaba y yo iba en el asiento del copiloto imaginando las peores cosas. Pensaba que tal vez habían encontrado el galpón en malas condiciones estructurales, que se iba a caer, que iba a costar una fortuna repararlo. No tenía idea de que lo que me esperaba era infinitamente peor que cualquier problema de construcción. Cuando llegamos, don Esteban estaba parado afuera del galpón con una expresión que nunca olvidaré. No era miedo exactamente, era más bien incomodidad, pena, como si estuviera a punto de darme la peor noticia de mi vida. Ricardo llegó pocos minutos después y los tres caminamos hacia ese galpón mientras don Esteban nos seguía en silencio. Abrió la puerta completamente y lo que vi me quitó el aliento. El galpón era mucho más grande de lo que yo recordaba. Roberto había ampliado la estructura por dentro, había construido divisiones, había creado prácticamente un apartamento completo. Había una sala pequeña con un sofá, una televisión, estantes llenos de libros y fotografías. Había una cocina básica con una estufa, un refrigerador pequeño, platos y vasos organizados. Había un baño completo que yo no sabía que existía. Y había un dormitorio. Un dormitorio con una cama matrimonial perfectamente tendida, con cobijas que yo no había comprado, con almohadas que olían a un perfume que no era mío. Pero lo que realmente me destrozó fueron las fotografías. Cientos de fotografías clavadas en las paredes, pegadas en álbumes, guardadas en cajas. Fotografías de Roberto con una mujer que no era yo, una mujer de cabello oscuro y risa amplia. Fotografías de ellos abrazados, besándose, celebrando cumpleaños, navidades, aniversarios. Las mismas fechas en que yo creía que estábamos celebrando juntos como familia. Había fotografías de Roberto con dos niños que no eran mis hijos.
un niño y una niña, que se le parecían tanto que no había forma de negar que eran suyos. Fotografías de esos niños creciendo, graduándose, con Roberto orgulloso a su lado. Había calendarios marcados con fechas importantes, aniversarios que coincidían exactamente con los días que Roberto decía tener que trabajar tiempo extra. Cumpleaños de esos niños marcados con corazones. Días festivos señalados con distintos colores, probablemente para organizar con cuál familia pasaría cada celebración. Había tarjetas de amor, cartas escritas a mano donde esa mujer le decía cuánto lo amaba, cuánto apreciaba el esfuerzo que hacía por mantener a las dos familias, cuánto valoraba que la eligiera a ella también. Había recibos, cientos de recibos que mostraban una vida financiera completamente separada. Compras de supermercado, ropa para niños, colegiaturas escolares, servicios médicos, todo un presupuesto familiar duplicado del que yo no sabía nada. Había documentos legales, escrituras de una casa en otro pueblo a 2 horas de distancia, una casa que Roberto había comprado a nombre de esa mujer. Había estados de cuenta bancarios de una cuenta que desconocía por completo, con depósitos regulares y retiros para gastos familiares. Ricardo comenzó a revisar los documentos con las manos temblorosas. Sofía lloraba abrazada a mí, mientras yo seguía parada en medio de ese lugar, paralizada, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Don Esteban había salido discretamente, dándonos privacidad para enfrentar esa pesadilla. Encontramos un cuaderno donde Roberto llevaba un registro meticuloso de sus gastos, divididos entre Familia 1 y Familia 2. Así nos llamaba, Familia 1 y Familia 2, como si fuéramos proyectos empresariales, no seres humanos con sentimientos. Según ese cuaderno, Roberto había estado viviendo esta doble vida durante más de 20 años. 20 años de mentiras perfectamente organizadas. 20 años dividiendo su tiempo, su dinero, su amor, su presencia entre dos familias que no sabían de la existencia de la otra. Encontramos que la otra mujer se llamaba Patricia, que sus hijos se llamaban Miguel y Carla, que ellos creían que Roberto trabajaba en otra ciudad y solo podía visitarlos los fines de semana y algunos días festivos, que Patricia pensaba que era su única esposa, que nosotros no existíamos para ella así como ella no existía para nosotros. La rabia que sentí en ese momento era algo que nunca había experimentado. No era solo dolor por la infidelidad, era furia por la traición sistemática, por el engaño elaborado, por los años robados, por las mentiras constantes. Cada vez que Roberto me besaba antes de irse al galpón, cada vez que me decía que me amaba, cada aniversario que celebramos, cada momento íntimo que compartimos, todo estaba contaminado por esta verdad horrible. Yo había vivido 42 años con un hombre que nunca conocí realmente. Sofía encontró un diario personal de Roberto escondido en un cajón. Lo leyó en voz alta con la voz quebrada, y cada palabra era como un cuchillo en mi pecho. Roberto escribía sobre el estrés de mantener dos familias, sobre la culpa que a veces sentía, pero también sobre cómo amaba a ambas, cómo no podía elegir, cómo había encontrado la forma de hacer funcionar esta vida doble. Escribía sobre lo cuidadoso que tenía que ser para no confundir nombres, fechas, eventos, sobre las excusas que inventaba, sobre cómo el galpón era su refugio perfecto, el lugar donde podía ser ambas versiones de sí mismo sin que ninguna de las dos familias sospechara. Había entradas del diario que me hicieron sentir náuseas. Roberto escribía sobre noches específicas, comparando a Patricia conmigo. Escribía sobre cómo manejaba las finanzas, para que ninguna familia viviera en lujo, pero tampoco pasara necesidades. Escribía sobre la adrenalina que sentía manteniendo el secreto, sobre cómo se había vuelto experto en la mentira. No mostraba remordimiento real, solo preocupación por ser descubierto. Éramos un juego para él, un malabarismo que disfrutaba. Ricardo encontró documentos que mostraban que Roberto había estado planeando su retiro, y en esos planes incluía finalmente confesar todo y de alguna manera mantener relación con ambas familias.
Tenía la fantasía delirante de que todos lo aceptaríamos, de que podríamos convivir en algún tipo de arreglo extraño donde él seguiría siendo el centro de dos universos familiares. La arrogancia de ese hombre, incluso después de muerto, me dejaba sin palabras. Pasamos horas en ese galpón, descubriendo capa tras capa de mentiras. Encontramos regalos que Roberto había comprado para Patricia y sus hijos, guardados para ocasiones especiales. Encontramos ropa de él, duplicada, porque aparentemente mantenía un guardarropa completo en cada casa. Encontramos medicinas, artículos de higiene personal, todo duplicado. Era como descubrir que tu vida entera había sido una ilusión, que el hombre que creías conocer era en realidad un extraño extraordinariamente hábil para el engaño. Cuando finalmente salimos de ese galpón, ya había oscurecido. Daniela había llegado y tuvimos que contarle todo. Mis 3 hijos estaban destrozados. No solo habían perdido a su padre hacía un año, ahora tenían que procesar que ese padre nunca fue quien creían, que tenían medios hermanos que no conocían, que toda su infancia había sido construida sobre mentiras. Ricardo estaba furioso, quería quemar todo el galpón. Sofía no podía dejar de llorar. Daniela estaba en shock, simplemente sentada en silencio procesando la información. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala mirando las fotografías de mi matrimonio que tenía en las paredes. Roberto sonriendo en nuestra boda. Roberto cargando a Ricardo recién nacido. Roberto y yo en nuestro 20º aniversario. Cada imagen ahora estaba envenenada. Me pregunté cuántas veces había posado para estas fotografías y luego había ido al galpón a posar para otras similares con Patricia. Me pregunté cómo había podido mirarme a los ojos durante todos esos años. Me pregunté si alguna vez realmente me amó o si siempre fui solo una parte de su elaborado engaño. Los días siguientes fueron un torbellino. Ricardo quería que confrontáramos a Patricia, que le hiciéramos saber que ella era la otra, no nosotros. Pero mientras investigábamos más, nos dimos cuenta de que Patricia tampoco sabía la verdad completa. Ella era otra víctima de Roberto, otra mujer engañada. Según los documentos que encontramos, Roberto le había dicho que trabajaba en proyectos de construcción en nuestra ciudad y que tenía que quedarse allá durante la semana. Ella creía que eran pareja desde hacía 20 años, que sus hijos tenían un padre dedicado, aunque ausente por trabajo. Decidí que tenía que conocerla. Necesitaba mirar a los ojos a la mujer que, sin saberlo, había compartido a mi esposo durante 2 décadas. Conseguí su dirección de los documentos del galpón y un sábado por la mañana, acompañada por mis 3 hijos, manejé las 2 horas hasta su pueblo. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se saldría de mi pecho. No sabía qué iba a decirle, cómo iba a empezar esa conversación imposible. La casa era modesta pero bonita, pintada de amarillo con un jardín pequeño al frente. Toqué la puerta con la mano temblorosa. Una mujer de aproximadamente mi edad abrió la puerta. Era Patricia. Era más joven que yo por algunos años, pero se veía cansada, con canas que no se molestaba en teñir y arrugas alrededor de los ojos. Nos miramos por un momento largo antes de que yo pudiera hablar. Le dije mi nombre completo: Guadalupe Morales, viuda de Roberto Morales. Vi cómo su rostro palidecía, cómo sus ojos se abrían con comprensión y horror. No necesité explicar mucho, ella supo de inmediato. Me invitó a pasar con una cortesía automática que probablemente le enseñaron desde niña. Sus hijos no estaban, habían salido. Nos sentamos en su sala y comenzamos a comparar nuestras vidas. Las similitudes eran aterradoras. Roberto usaba las mismas excusas con ambas, las mismas mentiras, los mismos patrones. Patricia me mostró fotografías de su vida con Roberto, y era como mirar una versión alternativa de mi propia existencia. Ella lloró cuando le mostramos los documentos del galpón, las fotografías, el diario. Me dijo que Roberto le había prometido matrimonio hace 20 años, que habían tenido una ceremonia pequeña, con solo unos amigos presentes.
que ella creía que estaban legalmente casados. Le mostré mi acta de matrimonio, la única legal. Vi cómo se derrumbaba, cómo procesaba que ella había sido la amante, no la esposa, aunque Roberto le hiciera creer lo contrario. Pero yo no sentía victoria en eso. Solo sentía un vacío enorme porque ambas habíamos sido engañadas de manera cruel. Patricia me contó cosas sobre Roberto que yo no sabía. Aparentemente con ella era más relajado, menos estricto. Con ella reía más abiertamente. Eso dolió de una forma diferente. Significaba que Roberto había elegido mostrarle a ella partes de sí mismo que a mí me ocultaba. O tal vez había creado personalidades diferentes para cada familia. Tal vez ninguna de las dos conoció al Roberto real, si es que tal cosa existía. Pasamos horas hablando, Patricia y yo, dos mujeres que habían amado al mismo hombre, que habían sido traicionadas por el mismo hombre, que ahora tenían que encontrar la forma de seguir adelante. Sus hijos, Miguel y Carla, llegaron mientras estábamos hablando. Ver a mis hijos conocer a sus medios hermanos fue surrealista. Se parecían. Tenían los mismos gestos de Roberto, la misma forma de sonreír. Era innegable que eran familia, unidos por la sangre de un hombre que nos había mentido a todos. Cuando regresé a casa esa noche, me sentía vacía. No sabía quién era yo sin la identidad de ser la esposa de Roberto. Había construido toda mi vida alrededor de ese hombre, de ese matrimonio, de esa familia. Y ahora todo eso estaba contaminado, corrompido por sus mentiras. Mis hijos estaban preocupados por mí. Me veían apenas comer, apenas dormir. Sofía sugirió que fuera a terapia, pero yo me negaba. En mi generación no hacíamos esas cosas. Uno aguantaba, uno seguía adelante, uno se tragaba el dolor. Pero entonces algo comenzó a cambiar dentro de mí. La tristeza y el shock inicial comenzaron a transformarse en algo diferente, en rabia, en indignación, en una necesidad ardiente de justicia. Yo había pasado 42 años de mi vida siendo la esposa perfecta, sacrificándome, poniéndome en último lugar, viviendo para mi familia. Y todo ese tiempo, Roberto había estado viviendo una vida doble, disfrutando de dos familias, dos hogares, dos versiones de amor. Él había muerto sin enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero yo seguía aquí, viva, y no iba a permitir que su memoria quedara intacta. Comencé a investigar las finanzas de Roberto más profundamente. Contraté a un contador para que revisara todos los documentos que encontramos en el galpón y los comparara con lo que yo conocía de nuestras finanzas familiares. Lo que descubrimos me dejó helada. Roberto no solo había mantenido dos familias, había estado robándome durante años. La casa donde vivíamos, que yo creía que era de ambos, estaba solo a su nombre. Él había falsificado mi firma en varios documentos para refinanciarla múltiples veces y usar ese dinero para la otra familia. Yo legalmente no tenía ningún derecho sobre la casa donde había vivido durante décadas. Pero el contador encontró algo más, algo que Roberto probablemente pensó que nadie descubriría. Mi padre había muerto hace 15 años y me había dejado una herencia considerable. Un terreno grande en las afueras de la ciudad, que ahora valía muchísimo dinero debido al desarrollo urbano. Yo había firmado los papeles de esa herencia y se los había dado a Roberto para que los guardara en un lugar seguro, como siempre hacía con todos los documentos importantes. Nunca volví a pensar en eso. Confiaba en él completamente. Roberto había vendido ese terreno hace 10 años sin mi conocimiento. Había falsificado mi firma y se había quedado con todo el dinero de la venta. Según los registros, había sido una suma enorme, millones de pesos. Dinero que usó para comprar la casa de Patricia, para pagar las colegiaturas privadas de Miguel y Carla, para mantener un nivel de vida que nunca compartió conmigo. Mientras yo estiraba cada peso, cosía ropa vieja, compraba lo más barato en el mercado, él tenía millones escondidos en cuentas que yo desconocía. El contador me explicó que técnicamente eso era fraude.
que yo podía demandar el patrimonio de Roberto, reclamar lo que me correspondía. Pero Roberto estaba muerto. ¿A quién iba a demandar? Entonces el contador señaló algo interesante. La casa donde vivía Patricia había sido comprada con el dinero de mi herencia. Técnicamente, esa propiedad debería ser mía. Patricia vivía en una casa comprada con dinero que me habían robado. Mi primer instinto fue ir inmediatamente a reclamar esa propiedad, echar a Patricia y a sus hijos a la calle como venganza por todo lo que había sufrido. Pero entonces recordé la conversación que tuvimos, recordé su dolor al descubrir la verdad, recordé que ella también era una víctima. Sus hijos eran inocentes. No merecían pagar por los pecados de su padre. Pero tampoco iba a regalarles una casa comprada con mi dinero. Investigué más. Descubrí que Roberto tenía una póliza de seguro de vida considerable. Una póliza que yo no sabía que existía, porque él la había sacado en secreto. Y el beneficiario no era yo. Era Patricia. Roberto había planeado que si algo le pasaba, Patricia y sus hijos quedaran bien cuidados económicamente, mientras que a mí, su esposa legal de más de 4 décadas, me dejaba con una casa que no estaba a mi nombre y casi ningún ahorro porque todo lo había gastado o escondido. Pero aquí es donde la historia cambia. Aquí es donde descubrí que Roberto, en su arrogancia y su seguridad de que nunca sería descubierto, había cometido errores legales graves. La póliza de seguro no era válida porque él había mentido en la aplicación sobre su estado civil. Había declarado ser soltero cuando en realidad estaba legalmente casado conmigo. Eso invalidaba el contrato completo. El dinero del seguro debía ir a su esposa legal, a mí. Contraté a un abogado, un buen abogado que revisó cada documento, cada papel, cada transacción que Roberto había hecho, y comenzamos a construir un caso. No contra Patricia, que no tenía culpa de nada, sino para recuperar lo que legalmente me correspondía, para reclamar el patrimonio que Roberto había escondido, desviado y malversado. El abogado descubrió más cosas. Roberto había abierto negocios a nombre de Patricia usando el dinero de mi herencia. Pequeños negocios que generaban ingresos, una tienda de abarrotes, un taller mecánico, negocios que técnicamente deberían ser míos porque fueron financiados con dinero que me robaron. Descubrió cuentas de ahorro para Miguel y Carla, fondos universitarios, inversiones, todo construido sobre el dinero de mi herencia vendida fraudulentamente. La cantidad total de dinero involucrado era asombrosa. Roberto había sido mucho más rico de lo que ninguna de sus 2 familias sabía. Había estado guardando dinero, invirtiéndolo, haciéndolo crecer. Y todo ese patrimonio, según mi abogado, debía ser parte de mi herencia como viuda legal. Yo tenía derecho a reclamarlo todo. Tuve que tomar una decisión difícil. Podía ir tras Patricia y quitarle todo. Dejarla en la calle con sus hijos, reclamar cada peso que Roberto le había dado. Legalmente tenía el derecho, pero eso no me convertiría en mejor persona que Roberto. Eso solo crearía más víctimas. Así que decidí hacer algo diferente, algo que Roberto nunca esperaría de la esposa sumisa y obediente que él creía que yo era. Contacté a Patricia y le propuse un trato. Yo reclamaría lo que legalmente me correspondía, pero no la dejaría sin nada. Ella podría quedarse en la casa, pero me pagaría una renta justa durante 10 años hasta saldar el valor de la propiedad. Los negocios se dividirían equitativamente. Ella podría seguir operándolos, pero yo sería socia silenciosa, con derecho a la mitad de las ganancias. Los fondos universitarios de Miguel y Carla se mantendrían intactos, porque los niños no tenían culpa de nada. Patricia aceptó. No tenía muchas opciones. Sabía que yo podría haberle quitado todo si quisiera. Firmamos acuerdos legales, todo apropiado y registrado. De pronto, yo tenía ingresos. Ingresos propios que no dependían de ningún hombre. Tenía propiedades, negocios, inversiones. Cosas que nunca en mi vida había tenido. Pero no me detuve ahí. Reclamé el dinero del seguro de vida. Fue una batalla legal, porque la compañía de seguros no quería pagar.
pero mi abogado demostró que Roberto había cometido fraude y que yo, como esposa legal, era la beneficiaria legítima. Ganamos el caso. Recibí una suma considerable de dinero que me cambió la vida completamente. Con ese dinero tomé más decisiones. Vendí la casa donde había vivido con Roberto. No quería seguir viviendo ahí, rodeada de recuerdos contaminados. Compré un departamento más pequeño pero moderno en el centro de la ciudad. Un lugar que era completamente mío, que yo elegí, que no tenía ninguna historia con Roberto. Lo decoré a mi gusto por primera vez en mi vida. Colores brillantes que Roberto odiaba. Muebles modernos que él hubiera llamado ridículos. Arte en las paredes que a mí me gustaba. Invertí parte del dinero en un negocio propio. Siempre me había gustado cocinar y hacer postres. Abrí una pequeña pastelería. Contraté a 2 empleadas jóvenes y empecé a vender pasteles, galletas, pan dulce. El negocio comenzó lento, pero fue creciendo. Las clientas venían no solo por los postres, sino porque corrió la voz de mi historia. Me convertí en una especie de símbolo en el vecindario. La mujer que se negó a quedarse destruida por la traición de su esposo. Mis hijos al principio estaban confundidos por mi transformación. Estaban acostumbrados a verme como la madre sacrificada, siempre poniendo a otros primero, siempre pequeña y humilde. Ahora me veían tomando decisiones de negocios, manejando dinero, siendo independiente. Ricardo especialmente tuvo dificultades para aceptar esta nueva versión de mí. Pero con el tiempo, todos se ajustaron. De hecho, Sofía comenzó a ayudarme en la pastelería los fines de semana y descubrimos que trabajar juntas nos acercó más que nunca. La relación con Patricia y sus hijos se volvió extrañamente cordial. No éramos amigas, probablemente nunca lo seríamos, pero nos respetábamos. Habíamos pasado por lo mismo. Nuestros hijos ocasionalmente se veían, conociendo a sus medios hermanos. Era raro y complicado, pero de alguna forma funcionaba. Habíamos tomado la horrible situación que Roberto nos dejó y habíamos creado algo manejable de ella. Comencé a viajar, algo que nunca había hecho. Tomé un viaje con Daniela Wasby a la playa. Conocí el océano por primera vez a los 68 años. El agua salada, la arena entre los dedos, el sonido de las olas, todo era nuevo y maravilloso. Lloré la primera vez que vi el atardecer sobre el mar, porque me di cuenta de cuánto de la vida me había perdido quedándome pequeña, quedándome en mi lugar asignado. Volví a estudiar. Me inscribí en clases de repostería profesional. Aprendí técnicas nuevas, obtuve certificaciones. Aprendí a usar computadora, a manejar redes sociales para mi negocio. A los 69 años estaba en Instagram promocionando mis pasteles, tomando pedidos en línea, expandiendo mi negocio de formas que nunca imaginé posibles. Un día, un año después de descubrir la verdad sobre Roberto, estaba en mi pastelería cuando entró un hombre. Era don Esteban, el constructor que había encontrado el secreto del galpón. Venía a disculparse de nuevo por haber sido el mensajero de noticias tan horribles. Le serví café y pastel y nos pusimos a platicar. Me di cuenta de que era un hombre amable, viudo también, con una historia de vida interesante. Comenzó a venir regularmente a la pastelería, solo a platicar nada más. Pero era agradable tener conversación adulta, tener a alguien que me viera como la mujer que soy ahora, no como la víctima que fui. No estoy diciendo que hay romance ahí. Tal vez sí, tal vez no. Pero me di cuenta de algo importante. Estoy abierta a las posibilidades. Estoy viva de una forma que nunca estuve durante mi matrimonio. Roberto me mantuvo pequeña, controlada, en mi lugar. Ahora soy libre, libre de verdad. El galpón eventualmente lo demolí. No lo quemé como Ricardo quería. Lo demolí apropiadamente y en ese terreno construí una extensión de mi pastelería. Un salón para eventos donde damos clases de repostería, donde celebramos cumpleaños y baby showers. Un espacio lleno de vida y alegría, donde antes solo había mentiras y secretos. Hay días difíciles todavía, días donde la traición duele como si fuera ayer.
días donde me pregunto si alguna vez realmente significó algo para Roberto o si siempre fui solo una conveniencia. Días donde me siento tonta por haber sido tan ciega durante tanto tiempo. Pero esos días son cada vez menos frecuentes. La mayoría de los días me siento poderosa. Me siento renacida. Tengo 70 años ahora y estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Tengo mi propio dinero, mi propio negocio, mi propia vida. Mis hijos me respetan de una forma nueva. Mis nietos dicen que quieren ser como la abuela cuando crezcan. Soy un ejemplo para ellos de que nunca es tarde para reclamarte a ti misma. A las mujeres que están pasando por situaciones similares, que descubren traiciones, que sienten que su vida se derrumba, quiero decirles esto: el dolor es válido, la rabia es válida. Tómense el tiempo para procesar, pero no se queden estancadas ahí. No permitan que el hombre que las traicionó tenga poder sobre su futuro. Ustedes son más fuertes de lo que creen, más capaces de lo que les enseñaron a pensar. Yo pasé 42 años creyendo que mi valor venía de ser una buena esposa, una buena madre, una mujer que se sacrificaba por otros. Y esas cosas tienen valor, sí, pero yo también tengo valor como individuo, como Guadalupe. No como la esposa de Roberto, no como la madre de mis hijos, sino como yo misma. Me tomó casi 7 décadas aprenderlo, pero lo aprendí. El legado de Roberto ahora no son solo sus mentiras. Es también mi transformación. Es la forma en que tomé lo peor que me pasó y lo convertí en la plataforma para mi mejor vida. Es como Patricia y yo, en lugar de destruirnos mutuamente, encontramos una forma de coexistir y hasta prosperar. Es como nuestros hijos, a pesar del dolor, están formando relaciones entre ellos como hermanos que nunca supieron que tenían. Cuando la gente del pueblo me ve ahora, ya no soy la pobre Lupita, cuyo marido resultó tener doble vida. Soy Lupita la empresaria, Lupita la que viaja, Lupita la que tomó control de su destino. Y eso se siente infinitamente mejor que cualquier identidad que tuve durante mi matrimonio. ¿Perdoné a Roberto? No, no creo que el perdón sea necesario o apropiado en este caso. Él no merece mi perdón. Él eligió engañarme, robarme, usar mi confianza contra mí durante décadas. Pero lo que sí hice fue soltarlo. Solté la versión de él que había construido en mi mente. Solté la ilusión del matrimonio perfecto. Solté la identidad de ser su víctima. Mi historia no es única. Sé que hay miles de mujeres que han pasado por traiciones similares o peores. Mujeres que descubren que sus vidas fueron mentiras. Lo que quiero que sepan es que la historia no termina con el descubrimiento de la traición. Eso es solo el final de un capítulo. Ustedes escriben los capítulos siguientes. Y esos capítulos pueden ser extraordinarios si eligen hacerlos así. A veces me paro frente al espejo y veo a una mujer que apenas reconozco. Tiene el cabello plateado que ya no tiñe de negro. Tiene arrugas que muestran 70 años de vida. Pero también tiene ojos brillantes, una sonrisa genuina, una postura erguida de alguien que sabe su valor. Esta mujer en el espejo es quien siempre debí ser. Roberto me mantuvo escondida durante décadas, pero ahora estoy aquí, completa y libre. Mi consejo para cualquier mujer que se encuentra donde yo estaba hace 2 años: no tengan miedo de buscar la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. No tengan miedo de reclamar lo que les pertenece. No tengan miedo de empezar de nuevo sin importar su edad. No tengan miedo de ser egoístas por primera vez en sus vidas. No es egoísmo cuidarse a ustedes mismas. Es supervivencia. Es justicia. Es lo que merecen. Y a los hombres que piensan que pueden salirse con la suya engañando, mintiendo, robando a las mujeres que confían en ellos, tal vez lo logren durante un tiempo. Tal vez nunca sean descubiertos en vida como Roberto, pero sus mentiras eventualmente saldrán a la luz. Y las mujeres que subestimaron son más fuertes, más inteligentes, más resilientes de lo que nunca imaginaron. Nosotras sobrevivimos. Nosotras prosperamos. Nosotras ganamos al final. Hoy
2 años después de ese llamado telefónico que cambió mi vida, me siento en la terraza de mi departamento con una taza de café mirando la ciudad. Mi pastelería está creciendo. Mis hijos están bien. Tengo planes de viajar a Europa el próximo año con Sofía. Tengo ahorros, inversiones, seguridad financiera que nunca tuve. Tengo amigas nuevas, intereses nuevos, una vida nueva. Hubiera preferido no pasar por esto, por supuesto. Hubiera preferido tener un matrimonio real, honesto, donde fuera amada y respetada. Pero eso no era lo que tenía. Lo que tenía era una ilusión. Y ahora que la ilusión se rompió, puedo vivir en la realidad. Y la realidad, resulta, es mucho mejor que la fantasía en la que viví durante 42 años. A todas las mujeres que me están escuchando les pregunto, ¿qué harías en mi lugar? ¿Cómo manejarías descubrir que tu vida entera fue una mentira? Comenta abajo. Comparte tu historia si has pasado por algo similar. Necesitamos hablar de estas cosas. Necesitamos romper el silencio que protege a los hombres que nos traicionan. Necesitamos apoyarnos mutuamente en el proceso de reconstruirnos. Y recuerden esto. Nunca es demasiado tarde para reclamarte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para exigir lo que mereces. Nunca es demasiado tarde para vivir la vida que realmente quieres. Yo tengo 70 años y apenas estoy empezando. Si yo puedo hacerlo, tú también puedes. No permitas que nadie te haga pequeña. No permitas que nadie te robe tu vida. Levántate, reclama lo tuyo y construye la vida que mereces. Porque mereces mucho más de lo que probablemente te han hecho creer. Esta es mi historia. La historia de cómo la peor traición de mi vida se convirtió en mi mayor liberación. La historia de cómo pasé de ser una víctima a ser una sobreviviente, a ser una mujer próspera y libre. Y si mi historia puede inspirar, aunque sea a una mujer, a no quedarse estancada en el dolor, a levantarse y reclamar su vida, entonces todo valió la pena.